Decime. Ah, Y sí. eh, entonces, ¿hasta acá siguieron todas? ¿Vamos bien con el tema? Chiques, disculpen, ¿eh? Que dijo todas. Bien, entonces, esperen un segundo, yo me pierdo acá porque tengo un problema. Si ustedes se fijan, uno toma, por ejemplo, a un pensador como Durkheim y entiende que hay algo que está más allá de los individuos, ¿o no? De hecho, Durkheim, cuando habla de la división del trabajo, da a entender que esto que llamamos el individuo, nosotros como individuos, seríamos como un resultado de esa división del trabajo. Es decir, la idea de individuo, tal como la pensamos, es un producto moderno, diría Durkheim. Es el producto de una sociedad que pasó de la solidaridad en su forma orgánica, perdón, a su forma mecánica, a una solidaridad en su forma orgánica. ¿Hasta ahí va más o menos bien? Es decir, las sociedades resultan de procesos, oigan bien esta palabra que es buenísima, macrosociales. ¿Qué significa macrosociales? De procesos que son independientes de la voluntad individual. O sea, no dependen de lo que nosotros querramos, dice Durkheim. De hecho, ¿qué dice? Somos nada más que un mero efecto de esas otras fuerzas de orden moral o de orden coactivo que dice Durkheim. Si uno piensa en Marx, pasa algo parecido. Marx dice, hay grandes estructuras. Una sociedad no son individuos, dice Marx. Y si Durkheim decía, una sociedad son fuerzas morales, es decir, una sociedad surge de leyes de orden moral, Marx va a decir, una sociedad surge de personas o de sujetos que están en condiciones de producir, en condiciones materiales. Y por lo tanto, no es una fuerza moral, no, no, no. La sociedad tampoco son individuos. La sociedad para Marx son clases. ¿Sí o no? Clases sociales. Ahora bien, si uno le preguntase a Marx, y entonces lo que yo hago, lo que yo quiero, lo que a mí me parece que me gusta, y es un producto de tu clase social, diría Marx. De hecho, Marx afirma, y dijimos, no es la conciencia lo que determina el ser social, sino el ser social lo que determina la conciencia. Si uno pregunta así, bueno, ¿y qué significa esto del ser social o la conciencia? Lo que diría Marx es, básicamente, el lugar en el que yo me inserto en la sociedad, sea como vendedor de fuerza de trabajo o como dueño de los medios de producción, ese lugar determina lo que yo creo que es la sociedad. En pocas palabras, para un zapatero, diría Marx, el mundo es un zapato. Y un zapatero juzga lo bien o mal que anda el mundo conforme a la cantidad de zapatos que arregla o no arregla. Porque según la cantidad de zapatos que arregla o no arregla, son sus condiciones materiales de vida. Digo, si arregla muchos zapatos, si gana bien, va a su casa y está contento, ¿o no? Y diría, qué bien que anda el gobierno. Si no arregla ningún zapato porque la gente no tiene plata y no lleva a arreglar los zapatos, dirá, qué mal que anda el mundo, este gobierno es una porquería. ¿Por qué? Porque su conciencia se construye según el lugar en el que se inserta. ¿Entienden hasta acá? Por eso, diría Marx, son estructuras sociales las que determinan todo el mundo social. No son nuestras acciones individuales. Nuestras acciones individuales, dice Marx también, son producto de procesos sociales. Son producto de esas relaciones de producción y fuerzas productivas. ¿Hasta iba bien? En un término más abstracto. Y en el medio aparece Weber. Y Weber dice, ¿qué podemos demostrar? ¿Podemos demostrar que hay leyes? Como dicen, por ejemplo, leyes, ¿no? En el estilo que pensaban los positivistas como Durkheim, leyes sociales que rigen el destino de los hombres y que por lo tanto, si hay leyes que rigen nuestro destino, hagamos lo que hagamos, depende de esas leyes. O sea, no hay voluntad individual, si uno lo piensa así. Simplemente somos actores, somos agentes de procesos mucho más amplios. ¿Bien? Weber va a decir no. Mientras que unos postulan, al estilo positivista, la existencia de leyes y de una sociedad que está fuera de nuestra conciencia. ¿Bien? Y mientras otros como Marx dicen, pero la conciencia es alienación, la conciencia no es realidad. Es más, es una percepción equivocada,
porque en la conciencia está la ideología. ¿Se acuerdan la palabra ideología que vimos? Y la ideología es un velo, es algo que impide ver la realidad. Por eso Marx llegaba a la conclusión de que no se trataba de entender el mundo, sino de transformarlo. Entonces, mientras Durkheim decía con los positivistas, hay que buscar las leyes que explican el desarrollo de la sociedad, Marx decía, esas leyes solamente se pueden entender en el proceso de producción. Es decir, esas leyes solamente se entienden en la medida que tratamos de transformar la sociedad. Por eso Marx dice, no se trata de explicar, se trata de transformar la realidad. ¿Va bien hasta acá? Y de golpe aparece Weber. Y Weber dice, la realidad no se puede explicar. Y si uno le preguntás a Weber, ¿por qué no se puede explicar la realidad? Weber va a decir, porque si bien la realidad existe afuera de la conciencia, y ninguno de nosotros va a decir, no, la realidad no existe. No, la realidad existe, más allá de lo que yo crea que es. Lo que pasa es que la única forma de entenderla es por medio de la conciencia, ¿o no? Por ende, dice Weber, no hay forma de entender la realidad si no es por medio de instrumentos que son racionales. O sea, cuando la ciencia trata de explicar, busca dar una explicación, pero una explicación particular. La explicación científica es una explicación racional. ¿Qué significa racional? No apela a lo hizo de esta manera porque le gustaba, o lo hizo de esta manera porque era lo correcto, o lo hizo de esta manera porque estaba bien. Para la ciencia no existe el bien y el mal. ¿Por qué? Porque bueno y malo son valores de orden moral. ¿Está bien hasta acá? Ahora, y la ciencia no busca un valor de orden moral, porque para eso está la ética. Digo, hay otras disciplinas que no son si se quiere, la sociología u otras ciencias sociales. Lo que dice Weber es, básicamente, lo que hacemos es comprender. La ciencia no explica, la ciencia comprende. ¿Y por qué comprende? Porque básicamente la única forma de acercarnos a la realidad es por medio de una interpretación. Es decir, dándole algún tipo de sentido. Voy a poner un ejemplo. ¿Hasta dónde, dice Weber, el ser humano, busca darle un sentido? Por sentido se trata de darle un significado a las cosas. Si yo me levanto y le pego un palazo a alguien sin más, no tiene mucho sentido la acción. ¿Sí o no? Digo, plum, palazo, sin explicación. Ahora, si de golpe me dice, no, lo que pasa es que está desequilibrado, tiene problemas, la verdad, está tomando medicación, de golpe tiene sentido el palazo, ¿no? Diríamos, le pegó porque tiene este problema, ¿o no? Si en vez de eso le diga, no, lo que pasa es que vos no sabés, lo estuvo molestando todo el día, por eso se cansó y le pegó un palazo. También habría una explicación. El ser humano, y esto es importante también entender, busca darle sentido a todo. La modernidad nos exige que le demos sentido. Ya no nos alcanza con que nos digan Dios lo quiere así. Ya no nos conforma cualquier explicación. Queremos una explicación que cumpla ciertos requisitos. Y Weber dice, la realidad, ¿cómo se construye la ciencia? Dice Weber, bueno, la ciencia se construye con conceptos, no con realidades, aunque parezca mentira. ¿Qué es un concepto? Dice Weber. Un concepto es básicamente para Weber una racionalización. Racionalización. ¿Qué es racionalizar? Es básicamente dar sentido a algo. Y para darle sentido a algo, lo tenemos que ubicar dentro de lo que podríamos llamar estructuras de significado. Le tenemos que dar alguna forma para poder decir, es esto. Ejemplo, para que se entienda. ¿Todas las personas somos iguales? No. ¿Sí o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, si me dan a elegir entre salvar a mi amigo más querido o a un desconocido, por algún motivo elegimos al amigo más querido. ¿Por qué? Porque es más inteligente que el desconocido, porque puede aportarle más a la humanidad que el desconocido, porque sus conocimientos son fundamentales para transformar el universo, o simplemente porque lo queremos.
por el vínculo. Básicamente no es muy racional por qué elegimos. Suena más bien a algo muy afectivo a nuestras elecciones. Y Weber dice, en cualquier acción, en cualquier cosa que hagamos, hay una mezcla. No existe la acción que la hacemos nada más porque nos gusta, o la hacemos nada más porque nos conviene, o la hacemos nada más porque está bien. Dice Weber, hay un mix en la realidad. ¿Qué significa que hay un mix en la realidad? Weber dice, no es tan importante pensar qué es lo que genera la estructura, porque la estructura es producto, dice Weber, ¿no?, de las propias interacciones de las personas. Y acá sí hay algo interesante. Si para Durkheim la base de la sociedad son las normas, y si para Marx la base de la sociedad son las clases, para Weber, si uno empieza a buscar qué hay en el fondo, Weber va a decir, no hay nada más que interacciones entre individuos. Y mientras para Marx o para Durkheim la vida social depende de procesos sociales muy grandes, estructurales diríamos, ¿se entiende, no? Para Weber, la estructura se explica por pequeñas interacciones entre individuos. Y acá sí hay una diferencia grande. ¿Se llega a entender esto? Una cosa es que yo diga, las pequeñas acciones producen la sociedad. Y otra cosa es que yo diga, la sociedad existe con independencia de las personas y las personas son producto de esas relaciones sociales. ¿Se llega a entender la gran diferencia? Si yo preguntase, ¿qué está primero? El hombre, voy a decirlo así, el individuo o la sociedad, Durkheim va a decir la sociedad. La sociedad trasciende al individuo. Los individuos van y vienen, de hecho vamos y venimos, ¿no?, en generaciones, pero la sociedad es algo que está más allá de todos. De hecho, si mañana yo me muriese, la sociedad va a continuar, dice Durkheim, por lo tanto es independiente del individuo. En ese contexto, Weber va a decir, no, hay un error acá. La sociedad surge como algo que resulta no de la voluntad individual, porque dice Weber, no es que las personas voluntariamente, no es que decimos, uy, me voy a juntar con tal o cual. No, interactuamos, dice. Interactuamos, ¿por qué? Porque llegamos a un mundo donde las interacciones ya están dadas. Digo, uno cae al mundo y automáticamente es hijo de alguien, le guste o no le guste. Digo, el padre está en algún lado. O sea, no es que uno puede escapar y decir, uy, caí al mundo por la gracia de Dios. Y ni bien caigo al mundo siendo hijo de alguien, automáticamente caigo al mundo en un rol. O sea, entro. Antes de nacer ya estoy en una institución, casi les diría. ¿Se comprende esto? Y no hay forma de escapar. Porque digo, no puedo escapar a nacer en una familia. No puedo escapar a ocupar antes de nacer el rol de hijo. Porque ya está. Pero ¿de dónde surge, dice Weber? Surge de interacciones. O sea, no es algo ajeno a las interacciones entre personas. Por lo tanto, si bien existe la familia, también existen, dice Weber, formas particulares de vincularse en esa institución que llamamos la familia. ¿Hasta va bien? Entonces no es tan importante estudiar a la familia, dice Weber, sino lo importante es estudiar las interacciones entre los individuos. Y esto sí es interesante porque cambia la perspectiva. Mientras las sociologías, por lo menos hasta Weber, la sociología hasta Weber, se pretendió una ciencia que intentara explicar esas grandes estructuras sociales. Con Weber la sociología empieza a entender que hay que también analizar los pequeños fenómenos microsociológicos. ¿Se entiende, no? O sea, lo que pasaba en el interior de una familia, por ejemplo, ya no alcanzaba con explicarlo por lo que estaba pasando en la sociedad. Ahora había que empezar a explicar cómo se daban esas pequeñas relaciones dentro de una familia. ¿Hasta iba claro? ¿Sí o no? Para Weber, lo central de la sociología, ¿sí?, lo central de la sociología es el estudio de la acción social. Y acá entienden ya una pequeña diferencia, que no es pequeña, es gigantesca. Weber no dice que la sociología tiene que estudiar la sociedad. No, dice, para Weber la sociología tiene que estudiar la acción social. ¿Qué es la acción social? Me dirán ustedes. Me levanto a la mañana y me afeito. ¿Es una acción social? No. Afeitarse es una acción social. Casualmente es tan social
que hay toda una industria y una economía, por ejemplo, vinculada a las Gillette. Es tan social que hay toda una industria y una economía vinculada, por ejemplo, a la crema de afeitar que no me genera, no sé, ¿cómo se llama? Sarpullido. Por eso es social afeitarse. Que yo me afeite es una acción individual, me tengo que afeitar. Me afeito ¿por qué? Básicamente porque dice Weber, ¿cómo se define una acción social? ¿Qué es lo que hace que una acción sea social? Y la acción social básicamente implica no un individuo solo, sino implica, a ver cómo explicarlo, cualquier forma de proceder, ¿se entiende lo que quiero decir por proceder? Cualquier forma de proceder que esté orientada por el sentido que el otro le va a dar a mi acción. Es decir, me afeito, no porque simplemente es una cuestión, no, me afeito porque me parece que de esta manera puedo ser más agradable en el contexto de relaciones sociales que tengo. Si viviese probablemente en Afganistán, no me verían afeitado, me verían usando una super barba, porque en el contexto de Afganistán y sus relaciones sociales, tener barba es signo, es síntoma de un montón de cuestiones que acá la verdad que no son absolutamente irrelevantes. ¿Se llega a entender esto que digo? Hay una pregunta, se está por cortar, pero hay una pregunta en el chat. ¿Qué dice la pregunta que no la vi? Perdón, porque no... Dice si lo social no involucra la relación con el otro. Lo social es la relación con el otro. Cuando vamos a tomar el colectivo y nos paramos en una esquina es porque estamos esperando que el que maneje el colectivo pase por ahí. Y cuando extendemos la mano, no extendemos la mano. Esto de decir de afeitarte, ¿por qué sería social si no involucra al otro? O sea, es involucra una al acción otro, porque yo me propia. afeito, no, porque yo me afeito, no porque simplemente me guste verme bien al espejo. Me afeito y al afeitarme busco relacionarme desde ese lugar con el otro. Si fuese, por ejemplo, un judío ortodoxo, vieron que los judíos ortodoxos se dejan esa barba. Seguramente el sentido de la barba no sea el mismo sentido de si mañana ustedes me ven con barba, ¿qué dirían? Ay, mirá, se dejó la barba. Es el único sentido, ¿o no? No habría mucho más significado que ese. Sin embargo, si estuviésemos en Afganistán, o si se enterasen que soy un judío ortodoxo, dirían, ay, se volvió judío, por eso se deja la barba. O, ahora profesa tal cosa, por eso se dejó la barba. Fíjense cómo la adecuación de sentido está todo el tiempo. Incluso en el sentido de, estábamos con lo... Ahora, porque sí me hizo una pregunta en el chat que obviamente se borró, porque terminó los 40 segundos. Preguntaba si es como pertenecer. No es pertenecer, ¿por qué? A ver, básicamente Weber dice lo siguiente, vamos a empezar de a poco, para que se entienda. Voy a poner un ejemplo así. ¿Vieron cuando conocen a alguien? ¿Nunca les pasó de conocer a alguien? Entonces siempre pongo un ejemplo muy parecido, pero me parece que más o menos explica lo que quiero decir. Nadie cuando conoce a otra persona se pone a establecer rigurosamente las condiciones de la relación. Esto vale tanto cuando conoce a alguien que va a después ser un amigo o amigue, alguien que va a ser una pareja, alguien que va a ser lo que fuere. Generalmente, ¿qué pasa? La gente interactúa o no. Interactuamos porque tenemos ciertos códigos en común. Ahora imaginemos lo siguiente. Imaginemos que una persona que recién conocemos, como el trabajo le queda cerca, le queda de pasada, un jueves nos llaman y dice, che, ¿puedo pasar por tu casa a tomar unos mates? Y ese jueves, 4 de la tarde, pasa por nuestra casa. Al otro jueves, como los horarios le son parecidos, nos vuelve a mandar un mensajito, ¿puedo pasar por tu casa? Uy, dale, pasa. Imaginemos que esto se sucede a lo largo de 2 meses. Van a ver que va a llegar un momento donde vamos a estar esperando que el jueves pase. ¿O me equivoco? Y nadie anduvo aclarando o poniendo por escrito, los jueves tomamos mate a las 4 de la tarde. La misma dinámica lo genera. Y cuando eso se produce lo que Weber llama institucionalizarse algo. Cuando algo se vuelve de manera repetitiva, sin necesidad de que lo digamos, pero fíjense que no lo decimos,
Pero ya sabemos que podemos esperar que los jueves a las 4 de la tarde, nuestra amiga, pareja, conocida, venga a tomar mate. En algún punto el comportamiento se institucionalizó. Y cuando algo se institucionaliza, adivinen qué sucede, genera expectativas. ¿Por qué genera expectativas? Porque no hay otra forma de vida social, sino es por medio de expectativas. Ustedes estudian con la expectativa de recibirse, yo doy mi clase con la expectativa de cobrar. Digo, ¿se entiende, no? ¿Por qué? Porque si no cobro no vivo. Y ustedes, si no se reciben, no van a poder trabajar de lo que quieren. Digo, en algún punto nos guían las expectativas. ¿Se entiende hasta acá la idea? Esas expectativas, ¿qué sucedería si de golpe un jueves no fuese la persona? Nunca arreglaron que los jueves van a encontrarse, ¿eh? Nunca hubo una conversación donde acordaron juntarse. Sin embargo, se institucionalizó que todos los jueves toman mate. ¿Qué sucede si un jueves, sin avisar, no va? Hay como una decepción. Te ¿Cómo llamo que por después? teléfono. Sí, Te se llamo van a por enojar. teléfono y te pregunto. ¿Qué sucede si el colectivo, cuando levantan la mano, no para? Lo puteo. Ay, me frustro. Es lo mismo, ¿no? Hago una pregunta. ¿Y qué sucede cuando el almacenero, que siempre nos fía, un día no nos fía? Nos Me enojamos. recaliento. ¿Qué tienen de común todas estas situaciones? La expectativa no se cumplió. ¿Cómo reaccionamos? No, porque si yo, por ejemplo, les digo, no tengo un geñol, no se enoja. Ahora, si cuando voy a la farmacia... Nos enojamos me pues no dicen, nos salimos con la nuestra. Claro, eso. la expectativa no se cumple. Es un problema de expectativa. Ustedes me dirán, ¿cómo? A ver, porque siempre que interactuamos, hay una expectativa, dice Weber. Porque si no, no hay interacción posible. O sea, ¿para qué me voy a andar vinculando si no espero nada? Es como, no, a ver, voy a la verdulería, estoy esperando comprar verduras, es simple. Voy a la farmacia, estoy esperando comprar medicamentos, levanto la mano en una esquina, estoy esperando que el colectivo pare para llevarme a tal lado. Siempre mi acción presente está esperando algo a futuro. ¿O no? Por ejemplo, hacer nuestro trabajo, nuestro parcial de sociología, estamos esperando una aprobación. No, están esperando una corrección en todo caso. La corrección es una cosa, la aprobación. A ver, vamos a corregir, Paola. Están deseando ser aprobados. Es un deseo aprobar. En algunos casos hay mucho trabajo detrás del deseo. O sea, detrás de ese deseo de aprobar hay un montón de trabajo y obviamente en muchos casos aprobaron y en otros no, pero lo que hay básicamente es la expectativa. Hacen todo eso no porque tengan ganas de estudiar sociología simplemente. Hacen todo eso porque tienen ganas de recibirse en algún momento. O sea, porque están en ese proyecto, ¿se entiende? ¿No? En esta expectativa de me voy a recibir. ¿Qué más decir? Weber dice, básicamente, una acción social es cualquier proceder social que se orienta por la acción de otros. No es menor. Porque Weber dice, las personas aprendemos viendo lo que los demás hacen. No aprendemos de la nada. Aprendemos a hablar escuchando hablar a otros. Aprendemos a vincularnos viendo cómo se vinculan otros. ¿Y por qué lo vemos? Y porque lo vemos, porque tenemos los sentidos y porque vamos aprendiéndolo en ese proceso que llamamos, anoten, socialización. Y ante esto... Pero no siempre es así igual. ¿Cómo? Que no siempre es así. Yo veo ¿Cómo cantar a sería? mucha gente y digo, voy a cantar y no me sale. No, a ver, pero si vos, por ejemplo, nacés en una familia de cantantes, seguramente el canto sea una parte de tu vida, en mayor o menor medida. Probablemente la música sea una parte de tu vida. Digo, si vos, cualquier hijo mío sabe que el canto no es un camino, es como el fútbol. Digo, yo no juego al fútbol, no me interesa el fútbol. Casi te diría, mis hijos ignoran que existe el fútbol. Casi. Mirá cómo te lo diría.
Y eso tiene que ver con que fueron socializados en un espacio donde el fútbol prácticamente no existe, como deporte, ¿lo entienden, no? Sí, y cuando es al revés, como por ejemplo hay algo que tu familia no hace, pero vos lo haces, es como... Es que no, me encanta, Manu, es que no lo veas así, sino míralo de otra manera. Lo que pasa La es que estamos socialización, hablando, Ale, perdón, estamos sí, hablando de una costumbre que estamos tenemos hablando nosotros. de la familia, no Por es eso, simplemente lo que pasa hacia adentro de la familia. La familia transmite valores sociales. exacto. Ale, Sí, hola, Soledad. soy Sole. Sole, Sí, ¿cómo Sole. estás? Lo que pasa es que no solamente la familia, lo que vos decías, la sociedad. Yo hace poquito vi un video donde demostraban cómo la sociedad influye a cómo uno actúa. Por ejemplo, es un chico, entra a un consultorio y había otras personas supuestamente esperando al médico, pero en realidad eran colaboradores, y cada vez que sonaba una chicharra, se paraban. Cada tanto Sí, y se tiempo paraba sonaba el una otro chicharra, también, ya lo vi. se paraban. Llega un momento que el chico empieza a pararse cada vez que sonaba la chicharra. Y ni sin saber ni siquiera por qué, pero el mismo momento de estar ahí, de compartir, lo lleva a actuar de la misma manera que los otros. Hay algo que es real. Yo lo voy a contradecir, así que busca. Manuel, déjame un segundo decirte algo. ¿Hablas castellano, no? ¿Hablas castellano, Manuel? So. Ah, sí. ¿Dónde aprendiste el castellano? Y acá, en mi país, ¿Te lo o enseñé yo o lo aprendiste en tu familia? en mi familia, qué sé yo, o sea, natural, ¿no? Sí, hay algo que se llama socialización primaria. El primer lugar que nos vincula al mundo. Pero a ver, chiques, nacemos y automáticamente estamos ahí, no hay forma de escaparnos. Aparece el tío Pepe, por ponerle un nombre, haciéndonos bu, 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 y diciéndoles, hola tío, y enseguida nos empiezan, no hay forma. Y la socialización no es tampoco tan complicada, es lo único que hace posible que seamos seres humanos, casi les diría, ¿eh? Es la humanidad misma, es la forma en que una generación le transmite valores y cultura a otra, por decirlo así. Y después se va copiando. Pero Porque eso nos siempre va a pasar con enseñaban otras a cosas, ¿no? nosotros. Pero está bien porque si no, no habría sociedad, Manu, ¿eh? Sin socialización no aprenderíamos un mínimo de normas y no sabríamos qué hacer, andaríamos como... Sin socialización no habría prohibición del incesto, para poner un ejemplo más gráfico, no sé si se entiende. Y si no hay prohibición del incesto, imagínense que no habría sociedad misma, o sea, desaparecería como tal. O por lo menos podemos suponer que sería extraña la vida, ¿no? Lo cierto es que hay socialización, lo cierto es que los valores se transmiten de generación en generación. Sí, que voy a ser así de claro, incluso una familia que le enseña a sus miembros a robar, sabe que robar está prohibido y sabe que robar no es lo correcto. Por eso nadie pone, cuando le piden, ¿cuál es tu trabajo? No dice delincuente juvenil. Nadie completa porque se asume que es algo incorrecto. Las familias transmiten valores, y transmiten incluso los valores en términos Importar sociales. imágenes y videos, diálogo no se puede. Pani, justo se Debido al escuchaba siguiente error. el sonido. Pero ¿se entiende lo que digo? Entonces, la primera instancia donde aprendemos esos valores es la familia. Manu, cuando vos tenés 3 años, vos no cuestionás a tu familia, ni vos sos lo que tu familia es. Lo que pasa es que en ese proceso de socialización, primero es la familia, y después eso se amplía un poquito más, y de la familia pasas al barrio. Digo, una vez que te abren la puerta de tu casa y que ya el tío Pepe se metió en tu cabeza y vos en algún punto sos el tío Pepe, la tía Emma, la abuela Pocha, están todos mezclados ahí tus familiares, más o menos abrís la puerta y salís al barrio. ¿Qué es el barrio? La cuadra, ¿o no? Y ahí tomás conciencia, si no es en el barrio, es en el club. Si no es en el club, ¿entienden lo que quiero decir? Tomás conciencia que hay otras familias más y otras formas de entender esos vínculos. Pero no es casualidad, porque vos no vas a cualquier barrio, vos vas a un barrio donde más o menos las familias son parecidas a las tuyas. O vas a un club, vas a otros lugares de socialización, donde más o menos te vinculás con gente relativamente parecida. Ya sé, vos me dirás, por eso es un horror para mí, o la experiencia que yo he tenido,
Seguramente en lugares como los pueblos, lo comunitario, ¿se entiende lo comunitario, no lo que quiero decir? Lo comunitario es muy fuerte. En lugares como las grandes ciudades, lo social es lo fuerte. En las ciudades somos anónimos. Y esto también lo decía Durkheim, ¿o no? Solidaridad orgánico-mecánica. En los pueblos, lo mecánico sigue existiendo, sigue estando. No somos anónimos. Seguramente en el pueblo Manu, vos sos Manuel Martínez, y ya debe tener una imagen social del pueblo tuya. ¿Por qué? Porque así como cuando vamos a pedir fiado y no nos quieren fiar, así como cuando alguien que viene siempre deja de venir y no nos avisa, existen básicamente formas de aprendizaje social. ¿Se entiende bien? Mecanismos por los cuales las sociedades, en esos procesos de socialización, para formarnos, ¿qué van haciendo? Premiándonos y castigándonos. Haciendo que querramos comportarnos de determinadas maneras y haciendo que evitemos comportarnos de otras. ¿Va bien hasta acá? Toda sociedad lo que tiene para eso, para garantizar eso, son mecanismos que llamamos de control social. ¿Cuál es el mecanismo de control más básico y simple que existe en cualquier sociedad? El chisme. El chisme es la forma más simple de control social. Es una forma que tiene la sociedad de disciplinar. ¿Qué quiere decir disciplinar? Agarrar al que se siente diferente y decirle, darle 3 cachetazos en la nuca y decirle, si querés ser diferente, no te vamos a dejar. Es así como funciona el disciplinamiento. Por eso el chisme, ¿qué hace? Es eso el chisme. Evita que uno trate de hacer públicamente. ¿Y por qué? Porque es algo que por ahí entra en contradicción con la sociedad. Digo, si yo voy a trabajar todos los días, nadie dice el chisme, oh, mirá, este tipo va a laburar todos los días. No hay un chisme, mirá que Gil cómo labura. No, el chisme ¿cuándo es? Cuando hago algo contrario a la norma. ¿No? Este no sabe lo que es un desastre, este es tal cosa, este es tal... Digo, busca controlar, disciplinar a las personas. ¿Para qué? Para que no se aparten de lo que la gente espera como comportamiento. Obviamente que cuanto mayor sea, uno podría decir con Durkheim, la solidaridad mecánica, o sea, cuanto más comunitaria sea la vida, más fuerte es el mecanismo de control, aunque parezca mentira. Por eso vivir en un pueblo es mucho más difícil, porque uno está bajo la mirada mucho más constante que vivir en una gran ciudad. En una gran ciudad uno se pierde y bueno, el control social funciona de otra manera. En una ciudad, como las normas son de orden social, no tanto de orden comunitario. No sé si se llega a entender esto de lo comunitario y lo social. Lo comunitario es más del orden de lo que Durkheim llama la solidaridad mecánica, mientras que el otro es más orgánico. ¿Qué quiere decir esto? En una sociedad, por ahí se pierde mucho esto que Manu debe sufrir mucho en un pueblo, ¿o no, Manu? Porque en un pueblo, ¿qué pasa? Una vez que te rotularon, te dejaron en ese lugar. Y no van a dejar que cambies. ¿Por qué? Por esto que decía, porque las expectativas generan eso. No sé cómo explicarlo de otra manera. Pero sí lo que observamos, dice Weber, es que esa socialización, que primero se da en la familia, lo que va a permitir es que uno incorpore, es decir, interiorice, es decir, se apropie de las normas y valores que rigen en una sociedad. ¿Hasta va claro? Y una vez que yo me pude apropiar de esas normas y valores, básicamente una vez que la persona que ocupa el rol de madre me dice mamá, y yo la miro y digo, mamá, es decir, en ese momento incorporé el concepto de mamá. ¿Lo entienden todos? Y cuando después de mamá logré incorporar papá, y así sucesivamente voy creciendo hasta incorporar hermano, tío, primo, y así, hasta hacer un vocabulario amplio y más o menos poder interactuar en esos otros espacios de socialización, como el barrio, como el club, obviamente, como la escuela. Y en el caso de ustedes, así hasta llegar a ¿dónde? A la universidad. Donde socializan de un nuevo modo todo. Porque acá también es otro espacio donde la socialización es diferente. Entonces, lo que dice Weber es, lo que hay en la base de una sociedad son interacciones.
las personas interactúan, a partir de las interacciones, los comportamientos se institucionalizan. Y una vez que se institucionalizan, generan expectativas. Y una vez que generan expectativas, las personas ya no se vinculan desde cualquier lugar, se vinculan desde esos comportamientos institucionalizados. Ustedes se vinculan con nosotros, digo nosotros por la cátedra, desde algo que ya está institucionalizado. Los martes a las 6:30 de la tarde hacemos unos encuentros presenciales y si tienen una duda lo hacen o no. Y en función de ese elemento institucionalizado es que ustedes saben qué esperar o no esperar. Si, por ejemplo, mañana nosotros subiésemos un trabajo sin avisar al campus, con fecha de entrega para dentro de 3 semanas, seguramente estarían todos volando por los cielos, enojados, diciendo, ¡qué porquería! ¿Por qué? Porque se institucionalizó otro tipo de relación ya. Entonces, ustedes saben qué esperar de esta cátedra y nosotros más o menos sabemos qué esperar de ustedes. Por eso, ni le diríamos, o sea, si subimos un trabajo, seguramente avisemos por el grupo de WhatsApp antes. ¿Por qué? Porque está institucionalizado en esta cátedra que es por ese mecanismo. Para Weber, una institución, y ahí es cuando anotan, me encanta cuando digo esta frase, porque anotan, pero lo pueden ver después grabado, o sea, es como que no hace falta que anoten. Pero para Weber una institución es un conjunto de comportamientos regularmente observables. ¿Qué significa regularmente observables? Por ejemplo, si yo voy a la sociedad argentina y digo, yo quiero que mi relación con Pauli sea reconocida por el Estado argentino y tenga el reconocimiento de la sociedad, básicamente, ¿qué hago? Voy y me caso. Voy a un registro civil o no. O a un registro civil o eventualmente a un registro para hacer la unión convivencial y hago determinados trámites. Y yo sé que en función de eso existe ese reconocimiento. ¿Estamos de acuerdo o no? No hay otra forma. Es como, este es el mecanismo institucionalizado. Y todo aquel que quiere ese reconocimiento sigue el mismo paso, ¿o no? Siguen los mismos procedimientos. Lo mismo podemos decir para el que quiera abrirse un kiosco, lo mismo podemos decir para el que quiera recibirse de médico, y lo mismo podemos decir para cualquiera de las actividades de la vida social que tenemos. Si quiero, por ejemplo, comerme un churrasco hoy a la noche, sé que tengo que ir a una carnicería si no tengo churrascos en mi casa. O sea, no voy a ir a una verdulería, porque está institucionalizado, o no, que la carne es en la carnicería, los helados en la heladería, las flores en la florería. ¿Por qué es así? Porque las interacciones dieron lugar a que sea de esa manera. De hecho, cualquiera de ustedes que, por ejemplo, va a otros países, van a notar que hay negocios que son propios de cada país. No sé, ejemplo, un kiosco. Si uno fuese, no sé, a Alemania, no hay kioscos. ¿Y dónde me compro un alfajor? Tampoco hay alfajores, así que no tienen que comprarlos. Pero hay caramelos. Pero la gente compra los caramelos en otros lugares destinados a comprar caramelos nada más, paradójicamente, o comprar dulces. Un lugar que hoy llamaríamos acá dulcería, pero que no si ustedes la vieron, no tiene mucho sentido. La gente por lo general compra en un kiosco acá, porque se institucionalizó el kiosco como forma en Argentina. Eso es una institución para Weber. Para Weber esas instituciones surgen de individuos. Interacciones entre individuos dan lugar a que algo se institucionalice. ¿Bien? De esa institucionalización surgen básicamente para Weber roles y estatus. Ejemplo, institucionalizada la familia, ¿no? Ni bien nacemos, automáticamente tenemos un rol. Es más, antes de nacer tenemos un rol. Antes de nacer, diría una amiga nuestra, se define nuestra biología, es decir, se define nuestro sexo. ¿Nunca vieron cuando uno hace las ecografías de 3 meses o ¿es la transvaginal o ¿cómo se llama? Translucencia, no me sale la palabra. Translucencia es donde todo el mundo dice hombre o mujer. Automáticamente en ese instante empieza a construirse un rol, aunque ustedes digan que no. El rol se construye antes de nacer, aunque parezca mentira, y el rol
tiene que ver, en nuestros casos, se organiza a partir de lo biológico. Hombre o mujer es la primera instancia de definición. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, perfecto. Y después el estereotipo que nuestros padres construyen con nosotros. Ay, va a ser nena, va a ir hasta la escuela, va a ser doctora, va a ser maestra, y etcétera, etcétera. Exactamente. Sobre eso se van construyendo todas las demás desigualdades. Hay sociedades donde esa desigualdad, aparte de basarla en el sexo, hombre-mujer, le agregan la cuestión de raza. Entonces dice, ser negro o blanco también cambia. Hay otros que le agregan la cuestión de etnia. Ser aborigen o no serlo, ser mestizo o no serlo, ser... Perdón, la gata acaba de tirar algo. Pero sobre ese se entiende, ¿no? Entonces, pensemos en lo siguiente. Weber dice, ni bien nacemos, estatus y roles. Entonces, no es simplemente, si uno le preguntase, bueno, y entonces, ¿la sociedad qué hay? Dice, hay clases sociales, dice Weber. Claro que hay clases sociales, pero las clases sociales no son producto nada más que de relaciones materiales, porque no es simplemente materia lo que hay en la sociedad, dice Weber. En la sociedad se disputan significados. ¿Se entiende lo que quiere decir con significados? O sea, significados quiere decir, todos somos hijos de alguien, pero para todos nuestros padres no significan lo mismo. Por lo tanto, hay una disputa por significados. No es lo mismo ser hijo en Argentina que ser hijo en, no sé, en Kuala Lumpur, por poner una ciudad que se me cruza. No es lo mismo, ¿se entiende lo que estoy marcándoles? Y esas diferencias, dice Weber, es porque la cultura es un elemento central en la vida social. Y por ende, donde hay sociedad, hay estatus y roles. Las clases sociales, lo que disputan también son roles. ¿Qué es roles? Esto que decía, nacemos y antes de nacer ya somos hijos de alguien. O sea, ya quién es nuestro padre viene definido desde antes de nacer. Ya si vamos a ser hombres o mujeres viene definido antes de nacer. Y nuestros comportamientos, como decía la compañera hace un rato, vienen definidos antes de nacer. Si en la translucencia, en la gran mayoría, dice vagina, probablemente la ropa sea rosa, en muchos casos. Aparezca ya una identificación de ese sexo con un género y automáticamente se empiecen a atribuir un montón de expectativas, porque esto también es lo que tenemos que recordar. A ver, no es que nuestros padres nos han cargado de miserias y de problemas de maldad. No, no. Del mismo modo que nosotros cargamos de miseria y de expectativas también a nuestros hijos. Es parte de este proceso social, es parte de este proceso social mismo. No es que uno lo haga de maldad, uno lo hace porque en lo cotidiano no tenemos tiempo para pararnos a reflexionar. ¿Se imaginan, no, lo que sería? Sería imposible la vida social. Digo, si tenemos que problematizar cada una de las situaciones de la vida cotidiana es un infierno. Cualquiera que tenga hijes o sobrines sabe que hay un punto donde no se puede problematizar todo porque uno tiene que trabajar, tiene que educar, tiene que hacer 28.000 cosas, es decir, uno cumple 30.000 roles diferentes en el mismo espacio. Dicho esto, un poco esta es la idea que quería transmitirles hoy, no saturar, sí entender que Weber entiende que la sociología no explica, sino que comprende. ¿Y qué comprende? La acción social. ¿Y qué es la acción social? Es básicamente todo proceder que se oriente por el proceder de otros. Yo veo que los otros se toman el colectivo. ¿Cómo aprendí a tomarme colectivos? Y porque fui con mi mamá o mi papá o con alguien, vi que otros levantaban la mano en las esquinas, lo fui viendo y lo fui aprendiendo en ese proceso. ¿Se entiende hasta aquí? Chiques, esta es la idea de hoy, no es saturar con más información. ¿Tienen dudas, preguntas? El texto de Weber, lo mismo que todos, los textos lo pueden leer del aula virtual, ya les digo, o les dijo Dante, Lu,
Es más complejo que vamos a ver después. Sí, sí está, igual está en la unidad. Ya está, en el mosaico lo ven. Bueno, si no Discúlpame, llegan ¿en a qué ver- unidad 4. está? ¿Unidad 4? Sí. Chiques, dudas. Hay algo que les quería comentar antes de. Habíamos pasado el. Hay algo que no voy a comentar y otro que voy a comentar. Habíamos pasado, ¿se acuerdan el listado para ver quiénes querían participar de manera presencial? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Puede existir la posibilidad, hoy lo dije ahora, lo vuelvo a repetir ahora, no va a ser la semana que viene, que es el día de la primavera, es la semana del estudiante, perdón, pero esto no quita que podamos pensarlo. Nosotros vamos a insistir con el tema de la educación digital como una estrategia inclusiva fundamental. O sea, no vamos a parar de insistir en eso. Esto no quita que quien quiera ver si podemos vernos presencialmente, también vea como una opción poder participar de un encuentro de manera presencial. ¿Qué es presencial? Básicamente va a ser lo mismo que estamos haciendo hoy. Yo me voy a parar frente a una computadora, no imaginen algo muy distinto, pero con una ventaja. Por ahí ustedes pueden estar acá a 3 metros y hacer preguntas o interactuar de otra manera. El resto va a ser exactamente igual. Ustedes me dirán, hay aulas, se supone que en algún punto las aulas, digo, el Wi-Fi del complejo, tiene que haber algo que haya mejorado. Imagino que eso pasó. Yo mañana voy a ir al complejo por otros motivos. Ahí nos enteraremos cuál es la situación real de las aulas, pero supongo que la intención, por lo menos la de esta cátedra, es que la opción de cursado virtual continúe, punto. No hay mucho más. Profe, recién acaban de subir un mini video, creo que dura 1 minuto, como que se están preparando para la presencialidad, poniendo Digamos, a ver, tótem, no sé cómo se llama eso, que es te ponen el interesante. alcohol, después no sé qué otras cosas. Es muy interesante, vi el video. Básicamente la presencialidad es sinónimo de lavarme las manos con alcohol, según ese video. Creo que el mensaje es, me lavo las manos con alcohol y ya está, todo resuelto. Bueno, digamos que me voy a llevar mi alcohol para ir a la facultad, si no gasto presupuesto público. Creo que hay problemas más serios que el video ese. Hay problemas que tienen que ver con cómo vamos a garantizar, cómo la institución académica va a garantizar de que no haya más deserción. ¿Cómo vamos a garantizar de que si entran 100, no se pueden ir 70? Porque esto tiene un impacto, nos guste o no nos guste, en la evaluación de nuestras carreras. Le guste o no le guste a nadie, la realidad es esa. Si entran 100 y se van 80, el impacto es negativo. Cualquiera que mira de afuera el proceso dice, che, es un desastre. Porque literalmente es un desastre. O sea, si entran 100 y se van 80 es un desastre. No hay otra forma de catalogarlo. El que quiera disimularlo, no. O no entremos, disculpa porque está haciendo mucho ruido el video. No hay otra forma de catalogarlo. Un segundo, por favor. Lucila, una pregunta, ¿me podrás comentar más o menos cómo es? Porque yo no estuve en la clase anterior y la anterior. Disculpen, ahora sí. Hay un video que está circulando. ¿Me atacaron? ¿Te fuiste 2 segundos? ¡No! A ver, yo voy a decir esto. Casi, no. Nosotros vamos a garantizar un modelo donde lo virtual pueda convivir con lo presencial. No me pregunten cómo, porque la verdad que entiendo que hay un montón de gente que está en contra de esto. Es así de simple. O sea, en algún punto es más funcional que la gente se vaya de la universidad y nos manejemos poquites. Sea como fuere, nosotros vamos a garantizar una presencialidad no obligatoria, paradójicamente, y la posibilidad de que ustedes cursen por lo menos hasta donde alcance nuestra buena voluntad. ¿Hasta dónde es? Y básicamente hasta que me echen. Digo, no hay mucho más. Hasta que hagan un sumario o hasta que cambie la norma. Digo, hay 2 posibilidades. O que trabajemos en serio para cambiar las normas, o que las aceptemos y en algún punto la universidad va a seguir echando gente. No hay mucha más vuelta. Yo lamento informarlo, pero más de la que se fue, ustedes me dirán, sí, creo que siempre hay margen para que se siga yendo. Por eso digo, no se vayan, traten de quedarse porque no hay mucho más. Chiques, preguntas que tengan hasta acá.
Sí, yo no estuve en eso de la presencialidad, donde hay que anotarse y todo eso. No, mandamos, creo, Lu, habían mandado un link, ¿o Porque no? la Facu nos pidió un listado para ver quiénes asistirían de manera presencial, como para ver qué aula nos asignaban, de acuerdo a la cantidad de gente y demás. Pero bueno, eso nos vamos a tener que organizar. Y Manu quiere comentar algo. Ahí nos podemos organizar. Manu, La... Nada, vieron que vos, Ale, comentaste que el martes que viene es el Día del Estudiante. Y nada, va a haber un festejo que es en el playón de la facultad, ¿no? A las 4 de la tarde. Así que el que quiera ir y conocernos, está invitado. Así que nada. También está aprovechan las igual 4 de la tarde y tienen Sería, clase de yeso. sería una buena oportunidad también para ir conociéndonos. sí, para tomar mate, compartir el día y toda la onda. Además conocer la facultad, la ¿Se vale facultad. llevar Lo que algún Durkheim arreglo diría floral? sociabilizar. Exacto. Iría una exactamente, Muy iría bien. una prácticas de sociabilidad en el playón Implementando de... lo que sabe. Metimos teoría, Manu, metimos teoría. Vale, Me está encanta. aprobada. Sí, sería importante, o sea, estaría bueno que se conozcan también y estaría bueno, insisto, que puede haber gente que necesite lo presencial. Esto también, puede haber alguien que le diga, no, yo la verdad que con esto estoy perfecto así, otros que digan, yo necesito lo presencial. Yo creo que se trata de dar las opciones. La verdad que a mí me da lo mismo. A ver, hablar desde la cocina de mi casa o irme hasta el complejo y hacerlo es básicamente lo mismo. Yo la verdad que no lo veo como algo muy diferente, pero sí entiendo que para muchos puede ser una diferencia verme la cara y decir, es así esto. Por ende, la idea es, el que quiera se puede anotar, hay un listadito. En cuanto nos den el ok, yo supongo que lo que vamos a hacer es, esto mismo lo vamos a transmitir desde el complejo. Como también Pero, entendemos que hay miren, gente que capaz puede y requiere ir a la presencialidad, también entendemos que hay otras personas que no pueden asistir a la presencialidad por un montón de motivos, no importa. Entonces, por lo menos desde esta cátedra vamos a tratar de garantizar que se den las dos cosas. Quien quiera y pueda iría presencial, y quien no sigue teniendo los espacios para conectarse en el Zoom o ver después la clase grabada en YouTube, para que se queden tranquilos. si a alguno le interesa saber más cómo entendemos el modelo híbrido, hacemos un encuentro un día para explicarlo, pero no es tan, o sea, sí, bueno, tiene sus complicaciones, pero bueno, no es complejo. Digo, no debería El ser un martes, problema para el otras martes estaría personas. bueno comentarlo. Manu tira el chivo. No hoy, con- por favor, Manu. No hoy, Manu. Otro día. Yo quiero hacer un último comentario, perdón que corte, pero quedan 2 minutos y es importante. Sobre los parciales estoy luchando un montón. La clave, digamos, para ver los comentarios, todos tienen comentarios, o sea, todos tienen comentarios, todos. Es descargarlo. Descárguenlo, si lo ven en la computadora, descárguenlo. Si es PDF, abran la parte de comentarios, si es Word, tienen que aparecer. Y si lo ven del celular, tienen que tener la aplicación de Google Docs o algo así. Importante, o sea, todos tienen comentarios, porque yo estaba mirando, digamos, no lo miren desde el mail, mírenlo desde la computadora. Nada, eso nada más para que se queden tranquilos, yo también, porque nada, me estaba volviendo loca, pero es esa la respuesta, hay que descargarlo. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda? ¿Qué Nos es? quedan 2 minutos. 1 minuto y medio. Lu, ¿vas a pasar de nuevo el formulario para la presencialidad o ya está? Sí, lo vamos a socializar. Lo vamos a socializar para quien quiera y pueda, se anote. Reiteramos, Yo si digo la no verdad, pueden, no quieren, lo que sea, no pasa nada. Sí, la verdad que la idea sería, insisto, porque tampoco está no hay reglamentaciones. Voy a decirle la verdad. Si ustedes me preguntan, más allá del video, que me hace acordar ¿vieron los videos de los gobiernos cuando inauguran un hospital, pero no hay nada? Me dicen, estábamos llevando, y ponen el hospital. Yo vi el video, el problema es que formalmente ustedes me dicen, pero les llegó un mail del departamento, no hay ningún mail, nadie avisó nada.
¿Se entiende, no? Es más, yo creo que si voy mañana y quiero entrar a un aula, me sacan con la gendarmería del aula. Por lo tanto, es como un video, es un video muy lindo. Supongo que cuando uno es gestión, como cuando se es gestión, uno trata de mostrar que hace cosas, pero bueno, se trata de parecer. Con la no de ser. campaña política que anuncia algo, pero... Y viste, es eso, es como parecer. Parecer no es ser. Me encanta Manu cómo se clavó la gorra ya está esperando, dice, termine esto que tengo que hacer, salgo de gira. Bueno, si no hay dudas, cualquier cosa al WhatsApp.